Cuando hablamos de superhéroes, pocos personajes han tenido un impacto tan grande y duradero como Spider-Man. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, el joven Peter Parker debutó en los cómics en 1962, revolucionando el mundo de los superhéroes al presentar a un adolescente como protagonista, con problemas cotidianos y poderes extraordinarios. En este vídeo exploraremos los 10 primeros cómics de Spider-Man y cómo sentaron las bases para convertirse en uno de los héroes más icónicos de todos los tiempos. Vamos a sumergirnos en el origen de Spider-Man. Todo comenzó en agosto de 1962, cuando el joven Peter Parker hizo su primera aparición en Amazing Fantasy número 15. Esta fue la primera y única vez que Spider-Man aparecería en este cómic, ya que la serie fue cancelada justo después de su debut. Pero lo que parecía ser un final fue solo el principio de una historia épica. En esta historia, Peter Parker es un joven estudiante de secundaria que vive con su tía May y su tío Ben. Después de ser mordido por una araña radiactiva en una exhibición científica, descubre que ha adquirido habilidades sobrehumanas, como fuerza, agilidad y la capacidad de trepar paredes. Pero lo más importante en este número es la lección crucial que aprende Peter después de la trágica muerte de su tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este lema se convertiría en el corazón de Spider-Man. Debido al éxito de Amazing Fantasy número 15 en marzo de 1967, Marvel decidió lanzar la primera serie dedicada exclusivamente a Spider-Man, titulada The Amazing Spider-Man. En este número vemos a Spider-Man enfrentarse por primera vez al J. Jonah Jameson, el editor del Daily Bugle, quien rápidamente se convierte en uno de los mayores críticos del héroe. Peter intenta usar sus poderes para ganar dinero y ayudar a su tía May, pero la vida como Spider-Man no es fácil. Este primer número también introduce una breve aparición de los Cuatro Fantásticos, lo que ayuda a situar a Spider-Man en el universo compartido de Marvel. El segundo número de The Amazing Spider-Man presenta el debut de uno de los primeros y más icónicos villanos de Spider-Man, el Buitre. Este anciano criminal utiliza un traje especial que le permite volar, y Spider-Man tiene que usar su inteligencia para derrotarlo. Este número también introduce a otro personaje menor, el inventor Tinkerer, quien demuestra la importancia de la ciencia y la tecnología en el mundo de Spider-Man. A lo largo de los primeros cómics, vemos cómo Peter Parker no solo usa sus poderes, sino también su intelecto para derrotar a sus enemigos. En el tercer número de The Amazing Spider-Man, Spider-Man se enfrenta a uno de sus enemigos más memorables, el Dr. Octopus. Otto Octavius es un científico brillante que, después de un accidente en el laboratorio, queda unido permanentemente a 4 brazos mecánicos. Lo que hace especial a este número es que es la primera vez que Spider-Man duda de sí mismo. Después de una dura derrota a manos de Doc Ock, Peter considera renunciar a ser un héroe. Sin embargo, gracias a una conversación con la Antorcha Humana, recupera su confianza y finalmente derrota al villano. El cuarto número de The Amazing Spider-Man presenta al villano Sandman, un ladrón que adquiere la capacidad de convertir su cuerpo en arena después de un accidente en una planta nuclear. La batalla entre Spider-Man y Sandman es una de las más dinámicas hasta ese momento, con Spider-Man utilizando su astucia para vencer a un oponente físicamente superior. Este número también refuerza el tema recurrente de Peter Parker tratando de equilibrar su vida como superhéroe con sus responsabilidades personales, ya que la batalla con Sandman tiene lugar en su propia escuela. En el quinto número, Spider-Man se enfrenta a un villano aún más temible, el Doctor Doom, el archienemigo de los Cuatro Fantásticos. Aunque este número presenta una historia clásica de lucha entre el bien y el mal, lo más interesante es cómo destaca la diferencia entre Spider-Man y otros héroes. Spider-Man no es invencible. A lo largo de estos primeros números, Peter Parker siempre enfrenta desafíos que ponen a prueba no solo sus habilidades físicas, sino también su determinación y su moral. El sexto número de The Amazing Spider-Man introduce a otro villano clásico, el Lagarto. El Dr. Kurt Connors, un científico bien intencionado, se transforma en un monstruo reptiliano después de experimentar con un suero para regenerar miembros perdidos. Este número explora uno de los temas más recurrentes en la mitología de Spider-Man, la ciencia que sale mal.
Peter debe usar su intelecto una vez más para encontrar una cura para el lagarto, subrayando el hecho de que, en muchos casos, sus enemigos son víctimas de sus propios experimentos. En el 7º número, Spider-Man se enfrenta de nuevo al buitre, quien ha mejorado su traje y está más decidido que nunca a derrotar a nuestro héroe. Este número destaca por mostrar el crecimiento de Spider-Man como luchador, aprendiendo de sus encuentros anteriores para vencer a un enemigo familiar. Es un testimonio del desarrollo de Peter Parker, quien continúa aprendiendo y mejorando con cada batalla, y esto lo convierte en un héroe más humano y cercano a los lectores. El 8º número es un poco más ligero en cuanto a acción, pero sigue siendo importante para el desarrollo del personaje. Aquí, Spider-Man se enfrenta a una amenaza menor, el villano llamado Living Brain, pero el verdadero corazón de esta historia está en las interacciones de Peter con sus compañeros de escuela. Este número profundiza en los problemas cotidianos de Peter como estudiante, lo que lo humaniza aún más para los lectores. Su vida no solo consiste en derrotar a villanos, sino también en lidiar con los problemas típicos de un adolescente. Finalmente, en el 9º número de The Amazing Spider-Man, se introduce a uno de los villanos más peligrosos y emocionales de la galería de Spider-Man, Electro. Maxwell Dillon es un trabajador eléctrico que, después de un accidente, adquiere la capacidad de controlar la electricidad. Este número también es crucial porque muestra cómo la doble vida de Peter afecta su relación con su tía May, quien está enferma. Mientras Spider-Man lucha contra Electro, Peter Parker está profundamente preocupado por el bienestar de su tía, lo que añade una dimensión emocional a la historia. Así concluyen los 10 primeros números de The Amazing Spider-Man, una serie que no solo presentó a uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos, sino que también nos mostró a un personaje profundamente humano, enfrentándose tanto a problemas cotidianos como a villanos superpoderosos. A través de estos primeros cómics, los lectores pudieron ver el crecimiento de Peter Parker desde un joven inseguro hasta un héroe confiado pero aún lleno de responsabilidades y dificultades. Lo que diferencia a Spider-Man de otros superhéroes es su conexión con la realidad. A pesar de sus increíbles poderes, Peter Parker sigue siendo un joven común que lucha por pagar las cuentas, preocuparse por su familia y encontrar su lugar en el mundo. Stan Lee y Steve Ditko lograron crear un personaje que resonó con millones de personas porque detrás de la máscara había un ser humano con el que todos podíamos identificarnos. Desde su primera aparición, Spider-Man ha trascendido las páginas del cómic para convertirse en un ícono de la cultura pop. Ha protagonizado series animadas, películas taquilleras y videojuegos exitosos, y ha inspirado a generaciones de fans y creadores por igual. Una de las razones de su longevidad es su capacidad de adaptarse a los tiempos, pero siempre manteniendo los valores fundamentales que lo hicieron grande en primer lugar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad es una frase que ha trascendido los cómics y ha llegado a convertirse en un mantra para la vida.